Aleluya. Bueno, he estado compartiendo todos los domingos acerca de verdades esenciales. Y claro, no puedo ser exhaustivo en cada una de ellas, ¿no? Pero sí he tomado más tiempo en las cosas del Espíritu Santo. He hablado acerca de el amor de Dios, he hablado acerca de la gracia, he hablado acerca de la justificación, he hablado acerca de la fe, acerca de la confesión, acerca del nombre de Jesús, acerca de la autoridad del creyente, acerca de la comunión con el Espíritu Santo, acerca de las dos obras del Espíritu Santo, una interna y otra externa. He hablado acerca de las manifestaciones y el poder de Dios y un poco la operación de, un poquito, ¿no?, de los dones, la diferencia entre las lenguas y el don de profecía y la importancia del orar y hablar en lenguas. Entonces, hoy día quiero compartir, yo no sé cuántos de los que están acá ya han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas, pero si no lo has hecho, ¿no?, esto te va a ayudar para que lo puedas recibir. Y si ya lo tienes, ¿no?, y estás sentado diciendo, pero yo ya lo tengo, ¿para qué vine? Me vi quedar durmiendo, que eso que no. Si ya lo tienes es para que lo puedas ministrar tú a otras personas cuando le compartas acerca de Jesús y la importancia del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, la Biblia dice en el verso 1 y siguiente, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Estaban todos unánimes juntos, y de repente, y esos todos eran los que en el capítulo 1 dice que habían 120 reunidos, incluido María, la madre de Jesús, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, digan todos. No dice que 60, no dice que 80. ¿Y quiénes eran los que estaban reunidos? 120. No dice que 119, dice todos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y al ser llenos del Espíritu Santo ocurrió algo más. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, en la enseñanza anterior yo hablé de que todos los episodios en Hechos de los Apóstoles donde aparece la administración del bautismo en el Espíritu Santo, todos hablaron en lenguas. La señal inicial de recibir el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. En el único que no aparece es en Hechos 9, cuando Saulo va a Ananías y le dice que el Señor lo ha enviado para que recobre la raíz y reciba el don del Espíritu Santo. Es el único que no aparece. Entonces alguno podría decir, entonces Saulo no recibió, no tiene que ser así. Pero Saulo les arruina el pastel a los que piensan así, porque en 1 Corintios, el capítulo 14, el verso 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y él no estaba hablándole a la iglesia de Éfeso, no le estaba hablando a la iglesia de Colosas, no le estaba hablando a los tesalonicenses, le estaba hablando a la iglesia desordenada que había, a los corintios. Y gracias a Dios por los corintios, porque si no tuviera que haber escrito la carta a los corintios para explicarles cómo es que funciona una reunión y qué es lo que debe ocurrir en una reunión, no tendríamos idea de cómo eran las reuniones que ellos tenían. ¿Me dejo entender o no? Y sin embargo, a los corintios, que todos querían hablar en lenguas, todos querían profetizar, todos lo querían hacer todo en una reunión, y como mencioné en la enseñanza anterior, imagínense una iglesia de más de 1000 personas, que todos hablan, o 9000 personas, empieza el domingo, salen el viernes, se acaba el servicio, ¿no es cierto? De la próxima semana, o sea, no hay tiempo. Entonces, él les enseña el orden y todo esto. Pero Pablo en esa epístola dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea que Pablo, él era sumamente importante el hablar en otras lenguas. Entonces dice acá que todos recibieron el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. No es que tú vas a inventar un lenguaje o te lo vas a sacar del bolsillo, qué sé yo. No. Si el lenguaje te lo va a dar el Señor. Amén. Ahora tú eres el que vas a hablar porque es tu boca, son tus cuerdas vocales, es tu lengua, es el aire que usas. Ustedes saben que para hablar usamos aire y proyectarlo, ¿no? Entonces, cuando inhalamos y exhalamos y todo eso. Entonces, es tan automático que no nos damos cuenta, pero todo eso es tuyo. Pero el lenguaje te lo da
el Espíritu Santo. Vimos también en esa enseñanza anterior que hay dos aspectos de las lenguas. Uno es el aspecto privado y otro es el aspecto público. Por eso es que en 1 Corintios el capítulo 12 dice, son todos maestros, son todos apóstoles, hablan todos lenguas, interpretan todos dando a entender de que no es para todos. En el aspecto público, así es, no es para todos porque Pablo explica en la reunión, tienen todos revelación, tienen todos lenguas, tienen todos interpretación, tienen todas profecías. No, a lo más hable uno o dos o tres máximo, y el resto juzgue, ¿no? Vea si es realmente del Espíritu o no. Porque alguien se puede parar acá de dar una profecía y decir, sarta de pecadores, miserables, desgraciados, ¿no? Hijos de tal por cual, Dios está molesto con ustedes por esto, aquello, lo otro. ¿Esa es una profecía? No, ese es un mamarracho pentecostal, condenador, legalista, ultralegalista. Y ahí me quedo mejor, para no continuar. No, porque la profecía, el simple don de profecía que aparece en Corintios 12 es para edificación, exhortación y consolación. A ver, que alguien se pare y le diga que ustedes son unos hijos de la guayaba y esto, aquello, lo otro, y son todos unos pecadores, y se va a ir fornicarios, adúlteros, almas miserables que arderán extra crispy en el infierno, con receta original o la nueva, no sé. Pero eso no es profecía, ¿me dejo entender o no? Y hay un montón de lugares donde hacen ese mamarracho y dicen que es profecía. Si no te edifica, no te exhorta, no te consuela, no es profecía. ¿Puedo oír un fuerte amén? Aleluya. Y la exhortación, ya expliqué, no es andar cuadrando a la gente, ¿no? Hay gente que piensa que tiene el don de la exhortación. Entonces viene donde Jorgito, oye, ¿por qué estás con los ojos tan chinos, están dormidos? Seguro que no has dormido toda la noche. Arrepiéntete. Eso es exhortación, eso es idiotez. Para los que están viendo en el video, eso es idiotez. ¿No? Porque como me critican, que me critiquen con razón, pues, ¿no? Entonces, no, la exhortación es animarte, alentarte, motivarte. Dice que nos animemos mutuamente, que nos exhortemos mutuamente, ¿no? Jorgito, o sea, que realmente te respeto, te valoro, porque chambeas toda la noche y de volantín te vienes acá a la iglesia a congregarte, ya después dormirás más tarde, ¿no? Estás menos chino. Me dejo entender, porque nadie sabe. Entonces, dice, seguro ha estado juergueando toda la noche, vacilando toda la noche, ¿no? No, ha estado trabajando. Por eso es que está así de chino. ¿Me dejo entender o no? Y aún así ha venido a la iglesia. Esto ya no va a ser profecía, esto ya no va a ser gracia, esto ya no va a ser nada, esto va a ser, ¿no? Para todos aquellos cómodos miembros de la Iglesia Bíblica de Fe que nos ven la próxima semana a través de este video, aprendan de Jorgito. Aleluya. Amén. Pero como ahora están en la gracia y ya no hay condenación, Dios me ama. Si me congrego, sí, si me congrego, no. No, es importante congregarse. Porque sacas un carbón fuera del resto de los carbones y te enfrías. Y después comienza a hacerse el hábito, el no congregarse o el practicar el no hacerle. Es difícil mover esa carne nuevamente. ¿No? No, hay gente que dice, no, queda muy lejos la iglesia, pero para irse a vacilar al fin del mundo, ahí no les queda lejos la iglesia. Entonces, pero bueno, ya, volvamos otra vez. Aleluya. Entonces dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces es importante entender eso, que hay un aspecto público y un aspecto privado. En el aspecto privado tú puedes orar en lenguas todo lo que quieras. Yo oro en lenguas todo el tiempo, yo oro en lenguas en el carro, yo oro en lenguas en el departamento en el que estoy viviendo, yo oro en lenguas todo el tiempo. Yo oro en lenguas en la ducha, yo oro en lenguas en todo lado. Es más, oro más en lenguas que con mi entendimiento, ¿no? Y de acuerdo a la coyuntura que el país está viviendo, oro más en lenguas. Porque si oro por el entendimiento, oraría al tipo Antiguo Testamento, caiga fuego del cielo y los consuma a todos, especialmente a todos los comunistas y socialistas. No me dejo entender, pero no oro así, pues, ¿no? Entonces oro en lenguas, me aguanto, ¿no? Entonces es importante orar en el Espíritu. Entonces hay dos aspectos. Y acá está hablando de eso, del bautismo en el Espíritu Santo. Recuerden que son dos obras. Noten que dice acá, y descendió, ¿no? Y de repente vino como un viento recio que soplaba sobre todos, el cual llenó toda la casa, ¿no?
donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo vino, ¿no? Y en Hechos 1 dice, recibiréis el Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros. Entonces, es algo que Dios quiere que nosotros experimentemos, es algo que Él quiere que cada uno de nosotros recibamos. En el verso 32 y 33 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque ellos vieron y los escuchaban hablar y magnificar y exaltar a Dios en todos sus idiomas, ¿no? En el verso 38 dice, pero les dijo, arrepentíos, y eso es cambiar tu forma de pensar, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. En el griego dice para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender si queremos recibir y ayudar a las personas a que reciban es mostrarle a la persona que Dios dio el Espíritu Santo el día de Pentecostés y desde ese momento Él está acá obrando en la tierra. Una vez en una fila de oración, una persona y me dijo, he estado buscando el Espíritu Santo por años, refiriéndose al bautismo, ¿no? Y yo le dije, ¿y por qué lo has estado buscando si Él no se ha perdido? ¿No? Está acá obrando en la tierra desde que Dios lo envió. No, es que yo he estado buscando a recibir y hablar en otra. Eso es otra cosa, le dije. Le di unas cuantas palabras, le expliqué algunas cosas, le impuse manos y parecía una botella de champán que habías agitado y le había agitado el corcho. Comenzó a hablar en otra lengua, se cayó bajo el poder de Dios, se acabó la reunión, el tipo lo dejaron ahí, tuvieron que cerrar las puertas, qué sé yo, y siguió orando en lenguas toda la noche. Está tan aguantado el pobre, andar buscando al Espíritu Santo que nunca se había perdido, que lo tenía todo acumulado, le abrieron el dique y ¡buah! Salió todo el agua, ¿no?, que tenía ahí, porque de tu interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Entonces, lo primero que tiene que entender la gente es que Dios ya dio el don del Espíritu Santo y que cualquiera de nosotros puede recibirlo y que es algo que Dios quiere que nosotros estemos llenos de Él, ¿no? Y muchas veces la incredulidad, las enseñanzas equivocadas hacen que la gente esté suplicando por el Espíritu Santo, suplicando, yo quiero recibir, por favor, bautízame, bautízame. Y no es así. Dios quiere que tú recibas ese don. Es un don que es para ti. Aleluya. Y si nosotros vemos los diferentes pasajes, vemos que habla acerca de esto. 2, hay que guiar a la persona para que una vez que sea salva, reciba el bautismo en el Espíritu Santo, como dice el verso 38. Estos ya habían sido salvos para remisión de pecados, recibir a Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Algo más. Ahora, no me malinterpreten. Toda persona que ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida tiene el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea que otras denominaciones en las que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, eso no significa que no tengan a Jesús. Tienen a Jesús, han nacido de nuevo. El Espíritu de Dios está en ellos, pero no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que es para poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Ahora, tienen que saber y entender qué es lo que va a ocurrir con ellos para ayudarlos en cuanto a esto. Cuando la iglesia se esparció, nosotros vamos a ver qué cosas sucedieron. Ahora, hay gente que tiene ideas pues preconcebidas, ¿no? Entonces, de que rayos van a caer alrededor de ellos o van a sentir una electricidad o cosas le van a ocurrir. Entonces, por eso hay que explicarles y guiar a la persona para que vea que una vez que es salva puede y debe recibir el Espíritu Santo y no tiene que hacer o dejar de hacer nada. Es un don, es un regalo que ya Dios nos ha dado. Por ejemplo, acá este café que siempre trae el pastor Carlos, ¿no? Por ejemplo, yo me acerco, sígueme en la cámara, ¿no? Le digo, toma, Manuel, te lo regalo, de parte del pastor Carlos. Ahora, ¿qué hizo Manuel ahí? Lo único que tuvo que hacer es recibirlo, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes cumplen años? No, porque hay gente que ha dejado de cumplir años hace 50, ¿no? Entonces, pero todos cuando recibimos
tenemos nuestro cumpleaños y la gente nos hace un presente, un regalo. ¿Tú qué haces? Por favor, dámelo, te lo suplico, te imploro, dame mi regalo, dame mi regalo. No, lo recibes, nada más. Exactamente es igual con el Espíritu Santo, es un don, es un regalo. La tercera cosa que tenemos que mostrarle es decirle a las personas qué pueden esperar al recibir el bautismo en el Espíritu Santo y cuando se les imponga manos, porque si no tienen ideas raras, como le digo, que van a caer rayos a sus costados, qué sé yo. Algunos piensan que van a pasar cosas extrañas. No es así. En Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia estaba tan cómoda en Jerusalén, Saulo pues les agitó el avispero, ¿no? Y tuvieron que esparcirse. Y uno de los que se esparció fue Felipe y él descendió a Samaria. Dice en el verso 4 de Hechos 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndoles pasar por algún grande, o sea que tenía poder. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba no artes mágicas, sino el evangelio del reino de Dios, y en el evangelio del reino de Dios hay sanidades, en el evangelio del reino de Dios hay liberación, en el evangelio del reino de Dios el poder de Dios está en manifestación. ¿Puedo oír un fuerte amén? Anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó, bueno, sigamos con la Simón por un rato aparte, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, ¿no? Que habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre, ¿notan esa frase? Descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Recuerden, hay dos obras. La primera es la salvación, es una fuente de agua que salta para la vida eterna. La segunda es ríos de agua viva que corren en nuestro interior, pero que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Ahora, dice que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? El bautismo en agua significa que tú ya has creído en Jesucristo y es una manifestación exterior de lo que ha ocurrido en tu interior. Es un testificarle a todo el mundo lo que ha ocurrido en tu interior. Y cuando eres sumergido en el agua, que significa ser sepultado, implica que el viejo hombre ha sido sepultado, ¿no? Por creer en Cristo. Y al salir del agua, simboliza que tú estás resucitando con Cristo a una nueva vida. Entonces, ellos ya habían nacido de nuevo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo morando en su corazón, pero no habían recibido el poder de Dios, el bautismo, porque no había descendido sobre ellos. Les impusieron manos y ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y esa fuente se volvió un río. El río bendice a muchas personas. El bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas es la puerta abierta por la cual tú atraviesas para todo lo demás de lo sobrenatural de Dios. Amén. Nunca debemos dejar de que ese río se seque, sino que debemos constantemente orar en otras lenguas. Ahora es interesante porque algunos se hacen bolas en esto del bautismo, porque Jesús dijo: id a todas las naciones, ¿no? En Mateo 28, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces hay denominaciones que se han peleado por años, porque dice que se debe bautizar así en agua o se debe bautizar de esta forma. A mí me encantaba cómo lo hacía el pastor Yonosti, mi pastor. Él decía: en la autoridad dada por Jesús, en la autoridad en el nombre de Jesús, te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ¿quién mandó que se bautizasen a todos? Jesús. Entonces lo hacía en la autoridad de Jesús, en la autoridad del nombre de Jesús, te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y boom, boom, al agua, ¿no? Entonces, ellos habían recibido eso, mas no el poder de Dios. Entonces ahí sale, ¿no? Que ellos reciben y fluyen el poder de Dios. El mago al ver a Pedro y a Juan dijo: uy, pucha,
Yo lo que pensé que se me había arruinado el business, por lo de Felipe, que ahora sí ya hace milagros de verdad, le dio plata a Pedro y a Juan para que le dieran ese poder para... Él reconocía que era un don, un poder, para que él también ponga manos sobre todos y reciban el bautismo del Espíritu Santo y otra vez pues su ego, ¿no? Que ya estaba, se había sentido disminuido porque el otro realmente fluía en el poder de Dios. Y Pedro le metió un cuadre, pues, ¿no? Entonces, al respecto. Pero, si ven, era por la imposición de manos que recibían. Cuarto lugar, cuarta cosa que debe saber la persona, decirle a la persona lo que debe esperar. Si no, la gente se hace ideas raras, ¿no? No, díganles que van a hablar en otras lenguas, pero que Dios va a usar su boca, sus cuerdas vocales, su lengua, porque es tu cara, pues. ¿Sí o no? Entonces, él va a usar tu cuerpo, va a descender sobre ti, va a comenzar a burbujear y a correr ríos de agua viva de tu interior, y todo va a convergir en la boca. Entonces, Dios se va a mover en tus cuerdas vocales, Dios se va a mover en tu lengua, ¿no? Y Dios se va a mover en lo que tú puedas hablar, ¿no? Pero el lenguaje te lo va a dar el Señor. Mucha gente experimenta el poder de Dios. En la reunión de la mañana, el hijo de Félix y Antu, Mati, o lo conocen como Cristian, Mati, los dos nombres usan, ¿no? Me dice, yo he recibido, pero se me dificulta el hablar, no he hablado todavía en lenguas. Entonces, bueno, le dije, estaba listo, se notaba que estaba listo. Le dije, voy a poner manos sobre ti y tú vas a recibir el bautismo en el Espíritu Santo y vas a hablar en otras lenguas. Entonces, quiero que repitas esto después que yo. Siguió todas las instrucciones. Yo he ministrado el bautismo en el Espíritu Santo a miles de personas. Tengo, ¿cuántos años tengo? 37, 39 años ministrando. ¿No? Sí, 37 como pastor y 2 más en el ministerio, son 39, ministrando el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando fui a estudiar a los Estados Unidos y estuve bajo el ministerio de los Hunters, ellos tienen una unción especial que se me pegó. Pero cuando la unción se pega por asociación, medio ambiente o influencia. Cuando tú paras en una atmósfera en la que ocurren ciertas cosas, tú tienes asociación con ciertas personas que tienen esto, tienes esa influencia, opera estas cosas. Entonces, pues se me pegó y yo ministro. Muchas veces pongo manos y la gente recibe instantáneamente, otras veces te tomo el tiempo de explicar y todos los que me han hecho caso, han recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Los que no me han hecho caso, no. Bien simple, porque dice que comenzaron a hablar. Tiene que ver con el beber, el que tenga sed, ven a mí y beba. Tiene que ver con el inhalar y el exhalar, y ahí dejas que salga lo que Dios te da. Ahora, algunas personas reciben el poder de Dios y sienten un calor, una electricidad, un fuego. Algunos sienten, yo podía verlo, él no lo hablaba, pero yo podía ver cómo su lengua se estaba moviendo. Y Dios no va a moverte la lengua así y jalarte para que hables, ¿no? No, tú tienes que cederte para hablar. Pero yo podía ver el poder de Dios operando en él. Y le dije, emite la palabra, el sonido que te está viniendo ahorita. Háblalo fuerte. Y comenzó, ¿no? Bajito, ¿no? Como es más jovencito y le haría roche, qué sé yo, no sé, pues, ¿no? Bajito. Y le dije, háblalo más fuerte para que te escuche. Porque la primera idea que se te va a plantar en la cabeza es que no, he sido yo el que ha hablado. ¿Y quién más va a hablar, pues? Si es tu cabeza, es tu boca, es tu lengua, son tus cuerdas vocales. ¿Quién más va a hablar? Tú, pues, ¿no? ¿Vamos o no? Pero el lenguaje lo da el Señor. Porque ahí dice, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Otro pasaje en Isaías dice que en lengua de tartamudos hablará este pueblo. Entonces él empezó con una frasecita tan solo, repitiendo una frasecita, y le sigue orando, sigue diciendo lo que venga y vas a volverse un lenguaje fluido en realidad. Y a veces son lenguajes angelicales, como dice, o a veces son lenguajes humanos, porque cuando en el día de Pentecostés los oían a todos que hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. Perdón, Rodrigo.
Entonces, en sus propios idiomas, y decían, ¿cómo puede ser esto? Yo conocía a una señora que era una mujer de intercesión, que no sabía nada de inglés, y yo sabía que no sabía nada de inglés. Y a veces cuando estaba orando en lenguas, y escuchaba en lenguas, y de pronto hablaba en un inglés perfecto. Y se ponía a orar e interceder por cosas en un inglés perfecto, o alababa y glorificaba a Dios en inglés. ¿Y usted cómo sabe? Porque sé inglés, pues. ¿Me dejo entender o no? Entonces, a veces son idiomas humanos, ¿no? Pero igual estás orando en lenguas. Entonces, la gente debe saber qué esperar. En Hechos 10, nosotros podemos ver que Pedro está predicando, pues parece bastante, y el Espíritu Santo lo interrumpió en el verso 44. El 46 dice, y mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Una vez más, sobre. ¿Ok? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo se dieron cuenta? Dios les abrió los ojos, tenían ojos, una visión especial, ¿no? Veían, pues, no sé, pues en ultrarrojo, algo, ultravioleta, no sé. ¿Cómo? Bien simple, sigan leyendo. El siguiente verso. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo, uno habla en otras lenguas. Entonces, explicarle a las personas que Dios se va a mover, que Dios va a hacer esto y nada más. Y confiar, que es algo importante, ¿no? Él nos va a dar esto que Él quiere para nosotros. Joel 2:28 habla de que en los postreros días, esos postreros días empezaron con el reino de Dios. Ahí empezó, ¿no? Derramaría su espíritu sobre toda carne. Profetizarían, tendrían visiones sobre toda carne. Carne peruana, carne argentina, carne venezolana, carne rusa, carne china, carne. Cuerpos humanos, personas. Él iba a venir a morar e iba a impartirnos de su poder. Alguien diga aleluya. Quinto lugar, quinto paso es decirle que elimine todo temor de que haya recibido por otro tipo de enseñanzas. Algunos dicen, no, ten cuidado, no va a ser que te den gato por liebre, que en vez de ser el Espíritu Santo se te meta otra cosa. ¿Cómo sabes tú? ¿No? Sobre todo a los que han venido de denominaciones donde no se comparte esto, los aterran. ¿No? Así como cuando yo era chiquito y fui creciendo, escuchaba fuera de la iglesia católica romana no hay salvación. ¿Cuántos escucharon esa? ¿O no? Y salvación hay en Cristo, no en ninguna iglesia, ni católica ni evangélica, sino que todo el que invocar el nombre de Jesús, ese será salvo, y punto final. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el otro día estaba celebrando un memorial, no era un funeral, y estaba mezcladito, pues, ¿no? Había evangélicos, católicos, entonces, para romper un poco el hielo, les dije, miren, cuando estaba dándole San Pedro un tour a unos católicos en el cielo, que habían llegado al cielo, y llegan a una pared. Entonces ahí ellos le preguntan, ¿y qué hay de ese lado de la pared? Shh, bajito, habla bajito. Del otro lado están los evangélicos. Ellos creen los únicos que van a estar en el cielo. Ya. Entonces cuando San Pedro da el tour del otro lado del muro, a evangélicos llegan al muro. Y le dice, ¿qué hay detrás de ese muro? Shh, ahí están los católicos, creen que son los únicos que van a estar en el cielo. Para sorpresa, evangélicos o católicos, y para ti que me estás mirando, no importa si eres católico, evangélico, lo único que importa es si has creído en Cristo Jesús, porque en Él es que uno tiene vida eterna. Amén. Aleluya. La que me predicó a mí fue una tía de la católica, ¿no? Y siempre permaneció igual. Para ella yo ya me pasé de vuelta, después me fui al otro lado del espectro, ¿no? pero igual, cuando yo parta la presencia del Señor, yo me lo voy a encontrar a mi tía. Y me va a encantar ver a mi papá, a mi mamá y a todos los demás, sobre todo a Dios, pues, ¿no? O sea, en realidad, pero cuando la vea a mi tía, la voy a abrazar. Le voy a dar un abrazo fuertísimo, porque ella me compartió el Evangelio hace 40 años atrás. Aleluya. Amén. No, 41 ya, este año. Entonces,
la gente tiene que entender, ¿no?, que Dios no te va a dar gato por liebre. En Lucas 11, el verso 11 al 13, y interesante que en el verso 19 de Lucas 11 dice que Dios nos ha dado poder para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Ahora retrocedemos, dice, ¿quién de vosotros si su hijo les pide pan le da una piedra? Si les pide un huevo, les da un escorpión. Si les pide un pescado, les da una serpiente. Si ustedes siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora asocien escorpión con el huevo, serpiente con pescado, y los versos más abajo dije, he aquí os doy potestad, autoridad, poder para hollar, pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso? Dios no te va a dar gato por liebre, no se te va a meter ningún demonio cuando estás recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Pero ese es el cuco, pues, de las denominaciones que no creen en eso, te dicen, no vayas a ir a esos lugares, ¿ah? Ni se te ocurra ir a la iglesia bíblica de fe. No. En otro nombre que tenía una iglesia hace tiempo, ¿sí o no, Rocío? ¿No? Ustedes llegaron asustaditas, ¿sí o no? ¿No? Rocío era chiquilla, se le sigue viendo chiquilla, pero era más chiquilla pues, en esa época, ¿no? Entonces, era adolescente y fueron, pues, ¿no? Porque la iglesia en la que estábamos, pues, era el cuco, pues. No, porque entrabas y salías hablando en lenguas, entonces el cuco era, ¿no? Entonces ya fueron y yo estaba predicando otra cosa en otro extremo de la plataforma y me acerqué a la plataforma y la sentaron en la segunda fila y les dije, y no digan. Yo ni siquiera las conocía, ni sabía quién estaba hablando. Simplemente seguía el Espíritu Santo, que son muy jóvenes para servir a Dios, porque Dios las puede usar de esa edad. Y las tres amiguitas habían venido hablando de, ¿podrá Dios usarnos? ¿Querrá Dios usarnos? Somos muy jóvenes, ¿nos usará Dios algún día? Y suácate. O sea, que se fueron impactadas. ¿Qué pasó? Después recibió el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Es gracioso, ¿no? ¿Cómo es el Señor? Pero yo tenía un local. Cállate. Yo tenía un local, Girón Soledad, que estaba cerca a la Alianza del Lince. Todos los viernes teníamos oración de intercesión. Por la única alianza que he orado de todo este país, ¿no? Alianza cristiana, no hablo de los blanquiazules, ¿eh? Que perdieron con la U. Estaban acá hospedados, pues. Yo me los crucé. Y yo era de la U. Sonaron. Digo era porque no veo fútbol de acá. Pero, en fin, ¿a dónde estaba ya? Me olvidé. A la alianza. Yo no he orado por ninguna otra alianza cristiana y misionera de esta nación. Pero por la del INSE sí. No sé por qué. El Espíritu Santo me puso y oraba para que se derrame el Espíritu Santo en esa iglesia, para que experimenten el poder. Yo no sabía quién era el pastor Humberto Lai, que iba a llegar a conocerlo, que íbamos a hacer amén, nada. Pero era por la iglesia que oraba. 2 veces hubieron fuertes movimientos, en los cuales recibió. En la una, él no se mantuvo, en la siguiente ya no aguantó más y formó y fundó la iglesia Emanuel. Por eso es que yo le digo a él que todo lo que ha hecho es fruto de mis oraciones. A partir del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Lo vacilo. No, entonces, no era mío. Dios quería algo con él. Y simplemente yo fui sensible a hacer lo que él me dijo. Yo no oré por la de otros lados. No oré por la principal, la de la Brasil, ni otros. Pero por él sí. Espíritu Santo te guía. Aleluya. Entonces, no te va a dar gato por liebre, pues. No vas a pedir el bautismo en el Espíritu Santo y te va a dar un demonio. No, te va a dar lo que tú estás pidiendo porque es un don y él lo quiere. Entonces hay que tranquilizar a la gente. En sexto lugar, anima a la persona a lo que tiene que hacer, que abra su boca, que dé su paso en fe, que inhale, que exhale, ¿no? Y que ahí deje que el Espíritu Santo lo llene. Jesús dijo, venga a mí y beban. ¿No? El que tenga sed, venga a mí y beba. Y explicarle qué es lo que va a ocurrir. Que Dios no puede hablar Dios no puede usarlo y darle el don de lenguas para hablar en otras lenguas si está con la boca cerrada. ¿Qué he dicho? ¿Me han entendido? Pero les acabo de decir, a ver, traten de hablar con la boca cerrada. Pues. Otros se quedan. Porque han visto el pasaje que dice, abre mi boca y yo la llenaré. Entonces, ¿qué así?
¿Qué ha dicho? A ver, ¿en qué momento la llena, Señor? No, tienes que hablar. Cuando tú hablas, en el idioma que hables, tiene que ver la respiración, el inhalar, el exhalar, el proyectar el sonido, mover tu lengua, ¿sí o no? ¿No? Entonces, hablar con claridad, mueves tu lengua y tus cuerdas vocales operan. Y Dios se mueve en todo eso, pero el lenguaje te lo da el Señor. Te lo da el Espíritu Santo que ya está dentro de ti. Y hay que explicarle eso a las personas. Aleluya, ¿no? Entonces, ¿y que va a hablar en un idioma, ¿no? Que son las lenguas. Y bueno, que no tenga ningún temor al respecto. Es algo que Dios quiere. ¿No? Es un don, una bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Y eso es por fe. Es por fe. ¿Se acuerdan cuando cuando los discípulos estaban en el mar y vieron a lo lejos caminar a Jesús en la madrugada y pensaron que era un fantasma? ¿Se acuerdan o no? Hasta en esa época ya habían cuentos de fantasmas. ¿No? Entonces, no han sido inventados por Stephen King, ¿no? O sea, ya habían cuentos de fantasmas. Entonces se asustaron, estaba lejos y pensaron que era un fantasma y Jesús le dijo, soy yo, no teman. Entonces todos estaban ahí, pero Pedrito, los sanguíneos son lo máximo, ¿sí o no? No, ese Pedrito dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y Jesús le respondió con una palabra de 3 letras, ven. Ahora, ¿ya era responsabilidad de Pedrito si sacaba el pie del bote o no? Ya Jesús no iba a hacer nada más. Ya había dicho, ven. Ahora, Pedrito sacó el pie del bote y no era cuestión de si hacía equilibrio, no. Él se paró sobre la palabra. Dios hizo que el agua esté lo suficientemente dura para que él camine. Y caminó. Ahora, yo sé que caminó buen trecho. ¿Ustedes cómo sabe, pastor? ¿Cómo sabe? Cuénteme. ¿Cómo sabe? Porque si se hubiese hundido inmediatamente, hubiese hecho un juego de cintura y se hubiese prendido al bote como un gato. ¿Sí o no? Ahora, ninguno de los otros 11 sacó el pie del bote. No, Pedro, no lo hagas, te vas a hundir. Mira la tempestad, mira eso. Él lo hizo. ¿Y cómo sé que caminó lo suficientemente lejos? Porque lo vieron de lejos y pensaron que era un fantasma. Y cuando Pedro, por dejar de ver a Jesús, comienza a contemplar las olas enormes. Y las olas, ¿cuántos han ido a la playa? Cuando el viento te salpica el agua en la cara o no, le comenzó a salpicar el agua, quitó los ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Y dijo, Señor, sálvame, que perezco. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Dice ahí, dice que estiró su brazo y lo tomó. No dice que Jesús desde el otro extremo vino tipo skimboard así sobre las aguas y los chapó de las mechas justo antes de que se hundiese. No, dice que estiró su brazo, o sea que caminó lo suficientemente lejos. ¿Estamos o no? Y de ahí, ¿qué ocurre? Regresó caminando con Jesús. ¿O ustedes creen que Jesús se lo llevó arrastrado así por el agua? No. Él quería caminar como Jesús. Y caminó como Jesús y volvió. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esa es tu parte de fe, entender que es un don de Dios, entender que Dios lo quiere para ti, entender que es tu derecho, entender que recibirás poder para ser testigo de Jesús, que vas a poder fluir en los otros dones, y lo único que tienes que hacer es sacar tu pie del bote, por fe. ¿Cómo haces eso? Cuando yo ministro el bautismo del Espíritu Santo, o el equipo acá, vamos a hacer una oración en la que vamos a decir que repitas y luego te vamos a decir que ya te calles y que yo voy a orar por ti o ellos van a orar por ti y te vamos a decir, de acuerdo a la promesa del Padre, ahora pongo manos sobre ti, recibe el bautismo en el Espíritu Santo y comienza a hablar en otras lenguas. En ese momento, tú vas a dar tu paso en fe, vas a inhalar, vas a exhalar y vas a dejar que salgan los ruidos o sonidos que Dios te va a dar. A veces suben como flotando. A veces te viene como si pronunciases cierta palabra. Pero si te quedas así, no pasa nada. Si te quedas así, no pasa nada. Tienes que hablarlo, tienes que articular, tienes que dejar que fluya. ¿Puedo oír un fuerte amén? Y por último,
séptimo paso, cuando se ministra el bautismo en el Espíritu Santo, tratar de no juntar a mucha gente así que las aprieten o que se pongan, para que no se distraigan y no se sientan mal. El pastor John, el que fue mi pastor, él, ya con esto acabo, su hija nació enferma, no tenía ciertos reflejos, no podía levantar el cuello, no tenía para succionar, ¿no? Entonces, él como bautista, los bautistas, ciertos bautistas son cesacionistas. ¿Ah? Que cesó, pues. Creen que ya no hay milagros. Entonces él cerró su biblioteca bautista y leyó los evangelios como si los leyese por primera vez y comenzó a ver un Jesús que hacía milagros. Y él comenzó a declarar y a confesar las palabras de sanidad sobre su hija. Si una historia corta, Lisa fue sanada. De ahí salió el libro de él, Hay un milagro en tu boca. Entonces él comenzó a pensar y dijo, ¿y si esto es cierto, qué acerca de esto otro? Del bautismo. Y comenzó tímidamente a averiguar y todo. Entonces fue a un sitio con otros hermanitos más bautistas. Y él le pidió, Señor, por favor, te ruego que si me van a ministrar, que no sea una de estas hermanas bien grandes, gordas, morenas, que me comience a sacudir y grita, ¡Dishandai! 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 ¿No? Pero como ustedes saben que Dios tiene sentido del humor, ¿quién ministró al pastor John Austin? Una morena grande, alta, pero no lo sacudió así, recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Y todos salieron llenos del Espíritu Santo. Pasó un huracán por Houston, porque pasaron huracanes, y la iglesia que se llamaba Iglesia Bautista Lakewood, se voló parte del letrero y quedó Iglesia Lakewood. Lo tomaron como una señal y quitaron el bautista, ¿no? Y hasta el día de 30 años, esa iglesia está ahí, ahora pastoreada por su hijo Joel. Aleluya. Amén. Entonces, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Si tú estás acá y no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, puedes salir de ese lugar hablando en otras lenguas. Aleluya. Es tu regalo, es tu don para ti. Es algo que Dios quiere que tú experimentes, vivas y recibas. Aleluya. Amén. Ahora, si hay personas acá que nunca han hecho a Jesucristo el Señor de su vida, aunque me parece la mayoría ya caseritos, pero tal vez hay alguna persona acá que no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, lo primero que tienes que hacer para recibir el don del Espíritu Santo, el bautismo, es nacer de nuevo. Es recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Es recibir esa fuente que se establezca dentro de ti. Si estás viendo este video, es igual. Así que yo quiero hacer una oración en general. Que todos repitamos. Si tú no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, yo te invito a que lo hagas. Es lo más maravilloso que te puede ocurrir. Yo no te hablo de religión, yo te hablo de tener una relación personal con Cristo Jesús. Alguien que es real. Hablaba el otro día con una persona y me decía, ¿cómo sé si es real o no? ¿Cómo si existió o no? Y yo le digo, es que los romanos eran maniáticos, tenían una obsesión que se la copiaron los nazis. Por eso es que hay registro de toda la barbaridad del Holocausto, porque todo lo apuntaban. Los romanos eran iguales, todo lo registraban. Está el registro de la crucifixión de Cristo. El nombre y todo está registrado. Él fue una persona que pasó por esta tierra, pero no solamente una persona, era Dios hecho hombre. Y Él, a través de su sacrificio, obtuvo vida eterna para nosotros. Por eso yo te invito, si estás viendo este video, estás acá, a que hagas esta oración. Hagámoslo todos juntos, para que Cristo venga a tu corazón, porque es lo primero, para poder recibir luego el don del Espíritu Santo, el bautismo, el poder de Dios. Repitan conmigo, Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor, te recibo como mi Salvador, te doy gracias, porque ahora tengo vida eterna, no por tener religión, cualquiera sea esta, sino por tenerte a ti en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. Si has hecho esta oración por primera vez, Él ha venido a vivir dentro de ti. Si ves este video y vives en Lima, ven a nuestras reuniones acá en el Hotel Melea los domingos a las 9 o a las 11 de la mañana, en límite San Isidro con Jesús María, la avenida Salaberry, cuadra 25, 99.